sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual. Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración. Ofertorio de amor, el grano enterrado ya es flor, la espiga oración.
Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura para que, como tú lo hiciste, digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía, hacemos la lección divina con el texto bíblico Mateo 16, 13 al 28. Del Evangelio según San Mateo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida?
¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Palabra del Señor. Vamos a tener un momento de silencio para que, invocando al Espíritu Santo, profundicemos en este pasaje que es Mateo 16, 13 al 28. Queridos hermanos, hacemos nuestra lección divina con este texto que nos habla de la profesión de fe de Pedro, Mateo 16, 13 al 28. La oración la vamos a desarrollar con estas 4 preguntas. ¿Qué debemos responder ante la pregunta de Jesús? ¿Qué enseñan las palabras de Jesús a Pedro? ¿Por qué Jesús reprende a Pedro? ¿Qué condiciones pone Jesús para seguirle? Comencemos por la que es quizás la pregunta más importante.
¿Qué debemos responder ante la pregunta de Jesús? Jesús le dice a sus apóstoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Y los apóstoles le transmiten a Jesús respuestas que han escuchado de la gente. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Todas estas respuestas son incorrectas. Hoy en día también hay mucha ignorancia sobre Jesús. Si nosotros hacemos una encuesta sobre Jesús, seguramente nos vamos a encontrar con sorpresas. Para algunos Jesús es solamente un profeta. Para otros, como la nueva era, Jesús es un personaje religioso, un sabio a nivel de Confucio, Buda, etc. Para nosotros hay una respuesta correcta. Y hoy Jesús también te pregunta lo que le preguntó a sus apóstoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Mateo 16:15. Esta pregunta es fundamental para nuestra fe, porque no se puede amar lo que no se conoce. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para un católico? Pedro da la respuesta correcta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Pedro señala el mesianismo de Jesús y Pedro señala la filiación divina de Jesús. Pedro señala el mesianismo de Jesús porque afirma que Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo, el que tenía que venir. Y al mismo tiempo Pedro señala la filiación divina de Jesús, porque Jesús es sobre todo el Hijo de Dios que se hace hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Delante de Jesús Eucaristía, yo te invito para que respondas esa pregunta que Jesús le hizo a sus apóstoles y nos hace a nosotros: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esa respuesta debe salir de tu corazón. ¿Quién es Jesús para ti? Un día la Madre Teresa de Calcuta se enfermó, la llevaron al hospital y ella se hizo esa pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Y Santa Teresa de Calcuta escribió lo siguiente: para mí Jesús es mi Dios, Jesús es mi esposo, Jesús es mi vida, Jesús es mi único amor, Jesús es mi todo en todo, Jesús es todo para mí. Jesús, yo le amo con todo mi corazón, con todo mi ser, le he dado todo, incluso mis pecados. Y Él se ha desposado conmigo con ternura y amor. Ahora y por toda mi vida soy la esposa de mi esposo crucificado. Amén. Querido hermano, yo te invito para que cuando hagas tu oración personal, cojas un papel, un lapicero y escribas: ¿quién es Jesús para ti? Y lo que escribas debe estar en armonía con lo que enseña la Iglesia. Jesús es mi Dios, es mi Señor, es mi Rey, es mi Maestro, es mi médico. Es Dios hecho hombre. No podemos amar de verdad a Jesús si no lo conocemos. Por eso es importante una buena formación doctrinal, leer el catecismo, pero no basta lo doctrinal.
conocemos a Jesús ciertamente teniendo buena doctrina, que es la base para una experiencia profunda con Él, una experiencia que implica la oración, los sacramentos, leer la vida del Señor. Estamos llamados todos a conocer siempre mejor a Jesús para amarlo más, porque si conocemos a Jesús es para amarlo. La segunda pregunta: ¿qué enseñan las palabras de Jesús a Pedro? En realidad hay varias enseñanzas. Vamos a leer otra vez una parte del texto que al inicio hemos indicado. En Mateo 16, 17 al 19 leemos: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Vamos a analizar brevemente estas palabras de Jesús a Pedro. En primer lugar, Jesús le dice a Simón: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, que si Pedro da la respuesta correcta es por gracia. Y aquí tenemos una primera lección. Nosotros confesamos que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador por gracia de Dios, porque hemos recibido el día de nuestro bautismo el don de la fe. Valoremos el don de la fe. Gracias a la fe, nosotros decimos: Jesús es el Señor. Jesús es Dios hecho hombre. Y gracias a la fe nos postramos delante de Jesús Eucaristía, porque creemos firmemente que la Eucaristía no es algo, es alguien, es Jesucristo. Demos gracias en este momento al Señor por el don de la fe. Jesús le dice a Simón: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le cambia el nombre a Simón. Ahora se va a llamar Pedro, Cefas. En la Biblia, cambiar el nombre implica dar una misión. El Señor, al cambiarle el nombre a Simón y decirle que se llamará Pedro, le está dando una misión. Él va a ser la roca sobre la cual se apoyará la iglesia que Cristo fundó. El sucesor de Pedro es el Papa. Y un distintivo de nuestra fe católica es el amor y el respeto al Santo Padre, sea quien sea. La iglesia tiene un vicario de Cristo, el Papa. Y hay que orar siempre por el Santo Padre. Nos acercamos a la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Vayamos preparando esa solemnidad, intensificando nuestra oración por el Santo Padre, sucesor de Pedro, no de Cristo, porque a Cristo no lo sucede nadie. Que quede claro, la cabeza de la iglesia es Jesús. El Papa es vicario de Cristo. Es el que hace de cabeza en el colegio de los apóstoles, que decir, en el colegio de los obispos. Oremos siempre por el Santo Padre. Él
lleva una gran cruz. Todos los problemas que hay en la iglesia llegan al Papa. Descarguemos esa cruz que lleva el Papa, rezando por él, ofreciendo todos los días pequeños sacrificios por él y dando testimonio de nuestra fe católica. Si tú y yo damos testimonio de nuestra fe católica, el Papa ya tiene 2 problemas menos que resolver. Jesús habla de mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay una sola iglesia. Cristo no ha fundado varias iglesias. La iglesia verdadera es la iglesia católica. Y cuando decimos eso, lo decimos con humildad. El hecho de que nosotros somos católicos no nos hace mejores que los demás, pero sí hay que decir que formamos parte de la iglesia que fundó Cristo, donde están todos los medios para ser santos, todos los medios para irnos al cielo. Dice Efesios 4:5, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La iglesia católica tiene una sola fe, un solo culto, una sola moral, un solo gobierno. Y esa iglesia es indestructible. Porque Jesús le dice a Pedro que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. Pase lo que pase, la iglesia siempre va a estar de pie. Pueden haber momentos de crisis, sí, pero la crisis la generamos nosotros, los miembros de la iglesia, con nuestros pecados. La iglesia es santa por Cristo, no por nosotros. La iglesia es invencible porque viene de Cristo y está ungida por el Espíritu Santo. Jesús le indica a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? En el lenguaje hebreo, dar las llaves significa hacer de esa persona una especie de administrador, de mayordomo. Pedro no es el dueño de la iglesia. El sucesor de Pedro, el Papa, no es el dueño de la iglesia. Son administradores, servidores de Cristo. De hecho, el título que tiene el Papa es siervo de los siervos de Dios. Ese es su título, el primer servidor. Lo nuestro es servir. Lo propio de un ministro sagrado es el servicio. El Papa tiene el poder de las llaves. Y esta expresión, atar y desatar, también es una expresión hebrea, judía, que significa tener potestad para juzgar, para condenar o para absolver. Jesucristo ha ungido a sus apóstoles y les dio el poder para que perdonen pecados en su nombre. Lean Juan 20, 22, 23. Cristo resucitado se aparece a sus apóstoles y sopla, les da el Espíritu Santo y les dice, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Y el primero que tiene esa potestad es Pedro y su sucesor, el Papa. El Papa es el primero que tiene esa potestad de gobierno, y es un gobierno para el bien de la iglesia, para servir a la iglesia, para llevarnos a todos hacia Cristo. Por eso no nos cansemos de orar siempre por el Santo Padre. No se olviden que el Papa Francisco siempre dice, recen por mí porque lo necesito. Hacemos un momento de reflexión.
bendito el que viene en nombre del Señor. El poder de la muerte no la podrá destruir. El poder de la muerte no la podrán destruir. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía estamos haciendo nuestra lección divina con el texto bíblico Mateo 16, 13 al 28. ¿Qué debemos responder ante la pregunta de Jesús? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Cada uno puede tener una respuesta en armonía con la fe católica. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, nuestro Rey, nuestro Maestro, nuestro médico. Como decía Santa Teresa de Calcuta, Jesús es mi todo en todo. ¿Qué nos enseñan las palabras de Jesús a Pedro? Hay muchas enseñanzas. Simón responde correctamente por gracia. Hay que valorar el don de la fe. Jesús le dice a Simón: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. La iglesia que fundó Jesús es una sola, es la iglesia católica y es indestructible. Que quede claro, la iglesia es indestructible y eso le da rabia al demonio. Sin embargo, el demonio se mete por las grietas que hay en la iglesia y hace daño. Por eso no dejemos de orar, no dejemos de cuidar nuestro trato con Jesús. El sucesor de Pedro es el Papa. El Papa es la roca. Es nuestro hermano mayor que nos confirma en la fe. Y todos los días hay que orar siempre por el Santo Padre. Pero no solamente orar, ofrecer pequeños sacrificios y dar testimonio de nuestra fe católica. Así ayudamos al Papa. La tercera pregunta es: ¿por qué Jesús reprende a Pedro? En Mateo 16, 21 leemos: desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Jesús, con claridad, indica a sus apóstoles que tiene que ir a la cruz, tiene que morir. Fíjense, Pedro, quien ha dado la respuesta correcta, ha dicho: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Luego de tener, por poner una imagen del colegio, un 20, termina recibiendo un 0. ¿Por qué? Porque, dice el Evangelio, apartó a Jesús y le dijo: eso no te puede pasar, Señor. Es decir, estaba diciéndole a Jesús: no vayas a la cruz. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Quítate de mi vista, Satanás.
Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Mateo 16:23. Qué palabras tan duras de Jesús a Pedro. Apártate de mi vista, Satanás. ¿Por qué esas palabras? Porque Pedro, quien había acertado con esa respuesta correcta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, luego le da a Jesús un consejo mundano. Pedro está actuando como un mundano. El diablo siempre mete la mundanidad en la iglesia. Luego del Concilio Vaticano II, la iglesia pasó por una gran crisis. Muchos sacerdotes dejaron el ministerio, muchas religiosas dejaron sus hábitos. La iglesia sufrió una grave crisis. Y San Pablo VI dijo que el humo de Satanás se había metido por las grietas de la iglesia. Y ese humo de Satanás es la mundanidad. El diablo mete la lógica del mundo dentro de la iglesia y así hace daño. Mete ideologías dentro de la iglesia que deforman el evangelio y así hace daño. El diablo mete la idea, por ejemplo, de que no hay que orar, hay que preocuparnos solo de los pobres. No se opone la oración a la ayuda de los pobres. El diablo mete la idea de que ya no hay que hacer sacrificios, que eso es algo del pasado, que ahora lo importante es el compromiso social. No se opone vivir el sacrificio, como veremos a continuación, la mortificación cristiana, y preocuparnos por una sociedad más justa y solidaria. El diablo mete en la iglesia la idea de que todas las religiones son iguales, es decir, mete el relativismo. Y entonces los católicos nos vamos volviendo mundanos. Todo vale. La mundanidad daña a la iglesia. La mundanidad tiene siempre una huella diabólica. La mundanidad hace que nos contagiemos de diversas ideologías cuando el evangelio no es ideología y el evangelio no es cuestión de mayorías. Nosotros, para no caer en este error de Pedro, hay que pedir todos los días la gracia de tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16, lo dice San Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, no un pensamiento mundano. El pensamiento mundano rechaza la cruz. El diablo no quiere que abracemos la cruz porque el diablo ha sido derrotado con la cruz de Cristo. El diablo no quiere que amemos la cruz porque la cruz nos hace fuertes ante las tentaciones. El diablo no quiere que aprovechemos las cruces de cada día porque las cruces nos purifican, nos hacen fuertes en la fe. Queridos hermanos, el cristiano se debe caracterizar por amar la cruz de Cristo, sabiendo que desemboca en la resurrección. En cambio, el mundano tiene alergia a la cruz. Nosotros debemos vivir la locura de la cruz. Por si acaso esa expresión está en la Biblia. ¿Dónde está? Primera de Corintios 1:18. Lo dice San Pablo. El cristiano debe vivir la locura de la cruz. Más aún, dice San Pablo en Primera de Corintios 1:22 al 23, los judíos piden milagros, los griegos piden sabiduría.
nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los griegos. Para los judíos, pensar que Dios muere en la cruz es un escándalo. No les entraba en su mentalidad que Yahvé, el Todopoderoso, muriese en la cruz. Y los griegos, amantes de la filosofía, pensaban que creer en un Dios que muere en la cruz es una locura, es algo que va contra la razón. Fíjense que en los primeros siglos los paganos se burlaban de los cristianos por la cruz. Hay un grafito antiguo en un muro en Roma, en el Monte Palatino, que es el grafito de Alexámenos, un grafiti, un dibujo antiguo. Y es una burla a los cristianos, porque se representa a un cristiano que está de rodillas orando delante de un burro crucificado. Es una blasfemia contra Jesús. Así se burlaban los paganos de los cristianos. Hermanos, hay que pedir todos los días la gracia de tener la mente de Cristo, de vivir la locura de la cruz. No nos avergonzamos de seguir al crucificado que ha resucitado. Y la última pregunta: ¿qué condiciones pone Jesús para seguirle? Nos hace bien llevar a la oración Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si quieres seguir a Jesús, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Y lo más importante es negarse a sí mismo. Si yo me niego a mí mismo, si dejo de lado mi yo egoísta y me abro a un tú que es Cristo, llevaré con alegría las cruces de cada día. Pero si no me niego a mí mismo, si no lucho todos los días contra mi yo, contra mi egoísmo, no voy a llevar con alegría las cruces de cada día. Pero ¿qué significa negarse a sí mismo? Es la mortificación cristiana. La palabra mortificación viene de dos palabras que están en latín. Mor, que significa muerte, y facere, hacer. Mortificación significa hacerse la muerte, morir a uno mismo. Es decir, vivir aquello que está en Juan 12:24. El grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Eso significa negarse a sí mismo. Imitar a Cristo. Él es el grano de trigo que ha muerto en la cruz, que ha derramado su sangre por nosotros, pero ha dado fruto porque ha resucitado. Hermanos, la mortificación cristiana no ha pasado de moda. Niégate a ti mismo. Hoy también te lo dice Jesús. Niégate a ti mismo, ponte en el último lugar para que los demás estén en el primer lugar. Niégate a ti mismo, elige lo peor para ti, para que los demás tengan lo mejor. Niégate a ti mismo, no impongas tus ideas, sino que busca con el otro la verdad. Niégate a ti mismo, piensa primero en los demás y luego en tu comodidad. Hermanos, qué importante es negarse a sí mismo. Cuando uno se niega a sí mismo, vive la caridad. Se cuenta que había un santo que tenía su huerta en un valle, pero vivía en lo alto de una montaña, y luego de trabajar en la huerta iba a su casa, subía, y siempre pasaba por una fuente de agua, y él, por mortificarse, no tomaba agua,
se iba de frente, y cuando llegaba a lo alto de la montaña donde tenía su casa, veía que el rosal que estaba al lado de su casa daba una rosa. Esa rosa se la regalaba a Dios por esa mortificación. Cada vez que él se mortificaba, no tomaba agua, llegaba a su casa y encontraba que el rosal había dado una rosa. Y un día, trabajando en su huerta, un joven se le acercó, comenzaron a dialogar, y luego el joven le dijo al santo: ¿le puedo acompañar hasta su casa? Porque a mí me gusta subir las montañas. Vamos, le dijo el santo. Hacía mucho calor. Y pasaron por la fuente. Y el santo vio que el joven estaba todo sudoroso, sediento, y el santo pensó: si yo no tomo agua, este joven no va a tomar agua. Ahora, si no tomo agua, no me voy a mortificar. No voy a poder ver esa rosa tan bonita que siempre el Señor me regala. Voy a tomar agua porque este joven necesita agua. Fue, tomó agua, y el joven fue y tomó agua. Llegaron a lo alto de la montaña, llegaron a la casa del santo, y ese día el rosal había dado 2 rosas. ¿Cuál es la enseñanza de este cuento? Que las mejores mortificaciones son aquellas que permiten vivir mejor la caridad. San Alberto Hurtado fue un santo sacerdote chileno, jesuita, fundador del Hogar de Cristo. Un día subió a un tren. Fue uno de los primeros que subió al tren. Podía haber elegido los mejores sitios, pero se fue a sentar junto al baño. Y la persona que estaba con él le dijo: pero no seas tonto, ¿por qué te sientas al lado del baño? Mira, ¿por qué no te ubicas en un lugar mejor? Y San Alberto Hurtado le dijo: me siento aquí para que otro no se siente aquí. Eso significa: niégate a ti mismo. Solo si nos negamos a nosotros mismos vamos a poder tomar la cruz. Caso contrario, será imposible. Queridos hermanos, ya sabemos las condiciones para seguir a Jesús. Niégate a ti mismo y toma tu cruz. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a seguir con radicalidad a Jesús, a negarnos a nosotros mismos, a pedir todos los días la gracia para erradicar de nuestra vida el egoísmo y así llevar con alegría las cruces de cada día, siempre con Cristo Jesús. Que así sea. A tan grande sacramento, adoremos con fervor, y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor, y al que fiamos procedente, el Espíritu de amor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Amén. Examen. ¿Conozco de verdad a Jesús? ¿Me preocupo de formarme para conocer mejor a Jesús?
Sé que solo si tengo una profunda experiencia con Jesús lo conoceré de verdad. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Valoro el don de la fe que me hace proclamar que Jesús es el Señor? Le doy gracias a Jesús porque formo parte de la única iglesia que Él fundó. Todos los días rezo por el Papa. Ofrezco pequeños sacrificios por el Papa. Ayudo al Papa con mi testimonio de vida. He tomado conciencia que si rechazo la cruz me vuelvo un mundano. Tengo la mente de Cristo. Pido al Señor su gracia de negarme a mí mismo. Me niego a mí mismo luchando todos los días por erradicar mi egoísmo. Sé que la mortificación cristiana me ayuda a amar más al prójimo. Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Por intercesión de María, nuestra Madre, le pedimos a Jesús que lleve paz y armonía a nuestros hogares. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.